Muy bien, ya estamos, la mayoría vamos a dar inicio y ya empezó también la grabación, ¿no? Vamos a empezar con una oración. Señor Eterno, estamos ya aquí con este grupo maravilloso, escogidos, llamados por tu Espíritu y por tu palabra para prepararse y capacitarse para una gran misión, una gran tarea dentro de la iglesia y también en la comunidad, en el trabajo. Los bendigas y abras nuestro entendimiento. Permítenos despojarnos de lo poco que conocemos para recibir más de ti y así crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Dios. Ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vamos a mirar Amén. si está Alexis. Sí Ahí está. está, míralo. Si está Alexis, ¿no? Sí, ¿qué te pasó? Muy bien. Estás premiado hoy día. Ya, ¿Puedo exponer? exponer el capítulo 5, algo, cosas Sí, nuevas, precisas que has investigado, aparte de lo que ya conocemos. sí. Puedo llegar a mi casa para poder exponer. Ahorita estoy afuera. Pastor, por favor, me das esa chance. Ya, listo. A ver quién es el otro siguiente. Es Julio César Blas. Ahí está Julio César, ¿o no? Julio César. Todavía no viene. Vamos a ponerle tardanza ya, ¿no? Y el 7, Luis Elvis Bobadilla. ¿Está o no está? Luis Elvis tampoco no Ay, está. oh, Ya. Y el siguiente, William Jesús Cabello. Presente, pastor. Ahí está William. Te escuchamos, William. Ya. Te toca exponer, a ver, el capítulo 8. Justo hoy nos toca el 8, ¿no? Capítulo 8. Sí. Bien, pastor. Buenas noches, compañeros. Lo que han venido tempranito. Hoy me toca exponer a mí. Gracias a Alexis. Ya. Capítulo 8. Deberíamos leer, ¿no? Como estábamos leyendo con el pastor, todo el capítulo. O solo lo que he entendido, pastor. Y tú ya lo has estudiado. Si has Sí. preparado algo, lo que has aprendido, lo que has sintetizado del capítulo 8, ¿ya? Ya, ok. Luego lo leemos. Bueno, de aquí comienza, ¿no? La segunda división, se puede decir, de los hechos, porque aquí comienza, yo creo que el quiebre de este hombre llamado Saulo. Eh, Acabamos de llegar a esta parte. Capítulo 8 dice, Saulo persigue a la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Vemos aquí que Saulo perseguía a la iglesia, ¿no? Que los entregaba, dice, a la cárcel, que él asolaba, ¿no? Era el terror de los cristianos. Me imagino yo ahora en mi iglesia teniéndole a, a Saulo de dirigente, no sé, de algo, y no sé, sería un terror, porque me acuerdo cuando abríamos la iglesia en tiempo de pandemia, cuando estaba prohibido todo. A veces cuando se acercaba el serenazgo nomás estábamos asustados porque a veces se metían y te pedían todo lo que había puesto el Estado
como requisitos, pero a veces estábamos 5 o 6 y a veces la policía, el serenazgo estaba. Yo me imagino en esa época cuando Saulo entraba a las iglesias, llevaba preso y él consentía, ¿no?, la muerte también. Él fue el que mandó a ejecutar aquí a Esteban. No sé si recordaremos, en el capítulo 7 hemos estudiado una escena muy extraña que incluía a dos jóvenes que eran que tuvieron una influencia muy grande sobre la iglesia primitiva. Uno de ellos era Esteban, y el diácono, un joven que entregó su vida eh, como primer mártir de la iglesia, ¿no? El otro era un joven fariseo que aprobó el apedreamiento de Esteban y su nombre era Saulo. Ahora vamos a leer y en el capítulo 4 vemos que Saulo desempeñó el principal papel en la persecución de Esteban. Ahora este joven Saulo, porque era joven, se había admirado cuando vio el rostro de Esteban, porque él le miró con un rostro de amor, ¿no? De amor. Esteban reflejaba el amor de Cristo, porque él predicaba el Evangelio. Admirando cuando vio el rostro de Esteban, dice, había mirando al cielo y dijo que allí estaba viendo al Hijo del Hombre, o sea, Jesús a la derecha de Dios. Este joven Saulo también miró hacia arriba, pero no vio nada. Pero seguramente habría deseado ver algo, ¿no, Pablo? En ese instante, porque cuando miraba a Esteban, él que decía, miro a Jesús, arriba él también miró, pero no vio nada, pero seguramente quiso ver algo. Muchas veces nosotros también queremos ver algo, de repente que se abre el cielo, queremos ver milagros, queremos ver de repente cojos saltar, queremos ver de repente personas de repente desahuciados con el cáncer sanar, pero a veces no nos damos cuenta que el milagro de Dios está con nosotros en cada minuto. Cada minuto de aliento de vida es un milagro para nosotros. Y ese minuto de vida debemos nosotros utilizarlo para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, ya que para eso nosotros hemos sido hechos por nuestro Señor Jesucristo, solo para alabar y glorificar su santo nombre. También vemos la persecución, en realidad no estorbó a la iglesia, sino que imaginarse que cuando más perseguían a la iglesia más se esparcía, ¿no? Más crecía. No fue un estorbo, sino que promovió el crecimiento de la iglesia. Y más tarde podemos ver al apóstol Pablo daría ese mismo tipo de testimonio, después que fuese echado en la cárcel de Roma, en su carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 12, escribió, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, que las cosas que él ha hecho, han contribuido más bien al progreso del evangelio, ¿no? Imaginarse, ¿no? A veces, y esa es la pregunta, pastor, que yo me hago, y digo, ¿por qué Dios ha permitido, ¿no?, que Pablo, en su época antigua, o antes de conocer de verdaderamente a Jesucristo, él persiguiera a la iglesia y que ha matado a muchos? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué Dios ha permitido eso, no? Pero sin embargo, él aquí nos da la respuesta en Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. No creemos que la iglesia pueda ser dañada desde fuera, puede ser dañada desde dentro, como veremos más adelante en los capítulos que vamos a ir estudiando con algunos hermanos. Y de ahí vemos, ¿no?, Felipe se convirtió en el testigo principal de la muerte de Esteban. Bueno, y recordemos también que Esteban había ejercido dones junto con señales, y ahora vemos que a Felipe le fueron dados aquellos mismos dones. Ahora no todos los tenían, fueron todos dados a los que ocupaban puestos de autoridad, a quienes llevaban la palabra de Dios al mundo. Llegó el día cuando aquellos dones, acompañados de señales, desaparecieron
desaparecieron desde los tiempos de los apóstoles. Cuando el canon de la escritura fue completado y establecido, las credenciales de un verdadero hombre de Dios consistía en una doctrina bíblica correcta. Eso es lo que pude desarrollar, pastor, y no sé si algo más podía aportar. Ok, gracias. A ver, Ya llegué, pastor. ¿me puedes leer, William Cabello, las dos preguntas de este capítulo que has hecho? Bueno, la primera pregunta la hice es, yo me pregunto, ¿por qué Dios ha permitido que Saulo, o sea, diera muerte a Esteban, ¿no? O sea, no me imaginaba, pero seguí estudiando y ahí como pude leer y pude encontrar Ya, la respuesta le has dado ya. Ok. la respuesta, ¿no? Ya, la segunda pregunta. Y la segunda pregunta de este capítulo es del ángel del Señor. El ángel del Señor dice, ¿por qué le envió a Felipe diciendo, levántate hacia el sur? ¿Por qué le mandó al sur? ¿Por qué le mandó? Ajá, Para ¿por qué le encontrarse mandó? con el etíope. Ujú. De Ya, Jerusalén a Gaza. bien, bien, Y él gracias. obedeció nada más, pero no entiendo por qué le mandó al sur. ¿Por qué no al norte? Mm, Buena pregunta. Ya. Gracias, William. Ya. Bien. A ver, ya están la mayoría. Algunos todavía están llegando al trabajo. Bueno, pero vamos entonces a aprovechar la lectura de la palabra del Señor. Y todos los que tienen ahí pueden, prenda su cámara, no se esconda ya detrás de la cámara, no tenga vergüenza, temor, nadie quiere ver su rostro, solo queremos que usted esté ahí, ya, queremos que esté ahí, no queremos ver su rostro. ¿Qué significa eso? Hay que mostrar, ¿no? Eh, porque es alumno usted del seminario y usted como líder tiene que mostrar la cara al público, no esconderse detrás. Otro también, el enemigo dice, ¿para qué vas a prender la cámara? ¿Para qué vas a prender la cámara? Ahí estás bien. Eso no es correcto. ¿Ya? El enemigo dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Usted haga caso a la palabra del Señor, obedezca. Ya se les dijo, hay que prender las cámaras, ¿no? Entonces es muy importante, a menos que en un momento hay que apagar porque quizás tiene que ir al baño o alguna situación, entendemos, ¿ya? Pero todas las veces no es aceptable. Segundo, también eh, algunos todo el tiempo por el internet. Si prendo, se me bota del Zoom. Busque un buen internet, invierta. No diga, yo no tengo buen internet. Dios provee, crea o haga lo posible. Haga todo lo posible. ¿Ya? Dios va a bendecir. Dios me va a ayudar. Y hay que invertir. Por Dios nos ayuda. ¿Ya? Entonces, ahora sí, todos entonces vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer. Ya lo leyeron del 1 al versículo 4, al 3. Al 3 ya lo ha leído William. Ahora vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo, a ver, son 40 versículos. ¿Ya?
Vamos a ir leyendo poco a poco, del 4 hasta hasta el 25 es un párrafo, del 26 hasta el 40 es otro párrafo. Ya, síganme con la vista. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vaya usted resaltando algunas cositas de la lectura. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio de Dios. A ver, en esta lectura que acabamos de leer, ¿qué te pareció? ¿Qué escuchaste? A ver, ¿qué te llamó más la atención? ¿Qué te habló Dios solamente en esta lectura? A ver, ¿quién quiere participar? O yo menciono. Podemos ver, pastor, que aquí la gente a veces prefiere engañar a falsos, ¿no? A falsos magos, dicen, ¿no? Que hablan cosas que no vienen de Dios o falsos. Pero sin embargo, a veces hasta este falso quiere obtener el poder de Dios con dinero. Pero el amor de Dios no se compra con dinero, ¿no? Así es, cuando uno entrega su corazón a Dios, se arrepiente, es nuevo, no sabe muchas cosas, viene con costumbres de afuera y lo que ve piensa que es, ¿no? Entonces, lo primero que un cristiano cuando se arrepiente, entrega, tiene que unirse a la iglesia. Eso es lo que hizo Simón, unirse a la iglesia, aprender de la iglesia,
recibir la cobertura de la iglesia y animarse dentro de la iglesia, ¿no? Claro, él ahora no tiene ese poder que era usado por el diablo antes. Ahora es liberado, ¿no? Libre, ya no tiene el poder y él ve a los apóstoles y él quiere también poner las manos. Entonces, él ofrece dinero, ¿no? Entonces le aclaran, le dicen, hay muchos así en la iglesia que vienen, no conocen, no saben nada, pero para eso está el hermano mayor, está el padre espiritual, los líderes para guiar poco a poco. Viene y dice, pastor, ¿qué es lo que la gente da? ¿Limosna? ¿Ofrenda? Vamos a enseñar. Entonces hay que enseñar la ofrenda, el diezmo, la primicia. Así hay nuevos, ¿no? Yo también quiero dar. Ya, pastor, que eso voy a hacer. Entonces acá también tu dinero perezca, le dice, ¿no? Muy interesante. A ver, hermana. También veo yo de algunos hombres que se acercan a la iglesia para, de repente para obtener reconocimiento, poder, o sea, para servirse a ellos, ¿no? Y de repente en algún momento están engañados, pues para eso sirve el que le podamos enseñar, que podamos formar grupos, para poder enseñarles lo que verdaderamente representa el Evangelio en nuestras vidas, ¿no? De lo que es un servicio, el servidor, de lo que es un servidor. Muy bien. En este párrafo, ¿alguien tuvo alguna pregunta? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Henry? Adelante. Bueno, hay varias preguntas, pastor, pero vamos a elegir una de esas. Bueno, creo que ya lo contestó, pastor, acerca de que, bueno, en este caso Pedro y Juan eran los líderes, pues, ¿no? Que tuvieron que llegar a aquella ciudad para orar al Señor, para que reciban, dice el Espíritu Santo. Es decir, entonces, el Espíritu Santo no viene de inmediato al creyente. Bueno, es decir, ahora en estos tiempos, ¿no? Se tendría que actuar así como Pedro y Juan. Bien. Ya, muy bien. ¿Tienes alguna respuesta que has investigado o alguien tiene? ¿No hay? Bien, ya. Algo pasó. Ya. ¿Están novios ustedes? Sí, justamente en el capítulo 2 de Hechos vimos una parte cuando Pedro dijo arrepentíos y convertíos para que reciban dos regalos, el perdón de pecados y reciban el Espíritu Santo. Acá ahora vemos algo muy interesante, ¿no? Algo muy interesante. Miren, cuando, a ver, en el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí nos está aclarando y nos dice que, a ver, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Es una parte muy importante. Claro, una cosa es la llenura del Espíritu Santo. Otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo.
los frutos del Espíritu Santo también. Entonces, esto es muy importante. Ayudan mucho, ¿no? Los apóstoles a confirmar, buscar, hay ninguna manifestación. Entonces, acá también. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque también se creían que el evangelio era solamente para ellos, para los judíos, y no querían salir a obedecer el mandato. Por eso en este capítulo ya lo saca de sus límites. Dios mandó en el capítulo 3, 4, hasta el 7, persecución, azotado, amenazas, pero ya, capítulo anterior, muerte. Esto ya, la muerte, dijeron los apóstoles, somos muertos. Entonces, dispersaron. Entonces, este capítulo 8 empieza con gran tristeza. Llevaron a enterrar a Esteban. Pero, versículo 8, de la tristeza hay gozo, y a vuelta al 8. Hay gran gozo, ¿no? Por anunciar la palabra del Señor. Todos se esparcieron, excepto los apóstoles. Excepto los apóstoles. Ahora ya William dijo, aquí es la otra etapa. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces, ¿dónde está Felipe? María, pastor. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Pastor, quisiera, ¿no?, hacer una pequeña precisión de este capítulo 8, mayormente en la segunda parte, en la predicación del Evangelio, que Felipe, ¿no?, descendió a Samaria para poder predicar la palabra del Señor. Y mucha gente inconversa, ¿no?, escuchaban atentamente la predicación de Felipe, ¿no? Y entre ellos había mucha gente que tenían espíritus malos, ¿no?, dice la palabra del Señor. Y Felipe comenzó a orar y se sanaba, ¿no?, mucha gente, ¿no? Y mucha gente se quedaba, ¿no?, admiraba. Había un gran gozo, dice la palabra del Señor, en aquella ciudad, pastor, ¿no?, al ver cómo Felipe comenzó a predicar la palabra del Señor. Esa es una pequeña apreciación de los primeros versículos, ¿no? Sí. Capítulo 8. Hay diríamos, es un gran avivamiento, ¿no? Un gran avivamiento ahí en Samaria, donde Felipe había huido allá y donde el cristiano sincero, verdadero, donde va, levanta la obra del Señor. Entonces él huye allá, él empieza a predicar, empieza a hacer. Hermanos, esto es una bendición que Dios nos da, la autoridad. Dios rescató, ahora la tenemos, ahora hay que seguir. Y va con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Entonces, Dios trabaja en la vida de Felipe, porque vemos a Felipe, fue obediente. ¿Ya? Hace un momento salió la pregunta, ¿por qué lo mandan a un avivamiento, ¿no? O sea, está tan lindo predicando, sanando, muy ocupado. Hay que discipular, hay que evangelizar, hay que bautizar ahí en esta iglesia. Pero alto Felipe, tranquilo, deja este avivamiento, anda al otro lado, al sur, obediente, por una persona, por un viajero. A veces hay que hacer así, ser obedientes a la palabra de Dios.
¿Ya? No hay que ser rebeldes. No, pero Señor, aquí estoy tan cómodo, todo esto. Ya llegó el tiempo. Tranquilo, Felipe. Deja. Vamos. Gran tristeza, gran gozo. Ahora, de ministrar a multitudes, ministra una sola oveja. Eso es la vida cristiana. Eso es el pastorado muchas veces. Tenemos que aprender. ¿Ah? Claro, ya habían llegado también otros apóstoles ahí. Uno hace una cosa, uno siembra, otro cosecha, otro riega, otro planta. Entonces, muy importante. En el cuerpo de Cristo, todos son importantes. ¿Ya? A ver, estaba aquí para compartirles. A ver. Aquí tenemos el mapa. Todo empezó en Jerusalén, en Samaria, no, en Judá, su capital Judá. De ahí va a Samaria, más arribito, un puntito, miren. Y de ahí va a ir a todo el mundo. Hechos de los Apóstoles es así. Ahorita estamos en Samaria, ¿no? A ver. La iglesia es perseguida y se esparce. Hubo gran persecución contra la iglesia. Ahora los cristianos fueron forzados a hacer lo que habían rehuido, llevar el mensaje de Jesús a las tierras circundantes. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Empieza con gran tristeza, ¿no? Los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo tours, ¿verdad? No. Iban por todas partes. ¿Qué haciendo? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Anuncie el evangelio. Aunque haya persecución, aunque haya problema, anuncie. Hay dificultad en la iglesia, hay problema en la iglesia, haga esto. Anuncie el evangelio y los problemas desaparecen. Haga campaña evangelística. Muchas veces problemas porque no estamos anunciando el evangelio de Dios. Resultado final para la gloria de Dios, porque la persecución simplemente sirvió para esparcir el mensaje de Dios. Así es. ¿Ya? Se extiende el evangelio afuera de Jerusalén. Se va hasta Samaria. Felipe trae el evangelio a los samaritanos. Es un diácono, diríamos, es un evangelista ahora, ya subió de grado. Felipe no tenía problemas de evangelizar a los samaritanos. Quizás los apóstoles tuvieron miedo de salir, se mantenieron juntos, pero al escuchar el avivamiento de Felipe, entonces ya los dos apóstoles van allá a ayudar. Él fue elegido para servir a la familia de la iglesia. Él fue uno de los obligados a huir de la persecución. Terminando en Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos a Dios extendiendo la oferta de la salvación en Jesús a otras personas, a los samaritanos. La ciudad de Samaria, 600 años antes de Cristo, formado por los sirios paganos, ¿no? Esta ciudad de Samaria, o sea, los sirios habían conquistado y se llevaron a la gente rica, a la clase, los de primera clase, los llevaron y los dejaron a la de media clase para abajo, y los sirios mandaron gente siria para poblar Samaria. Entonces ahí los israelitas que quedaron se mezclaron con los judíos, ¿no? Porque Samaria antes, todo de ahí para arriba, llamado Israel, abajo se llamaba Judá, se mezclaron, ¿no? Entonces, de ahí hubo la gran disputa con los samaritanos, que no se hablaban con los judíos. Esa dificultad. Pero Felipe no hubo prejuicio
de anunciar el evangelio a cualquier criatura. Pedro todavía tiene prejuicio, lo vamos a ver más adelante, cuando le dice mata y come y tiene que salir a otro lado, ¿no? A ver, del 9 al 13, Simón el hechicero cree. Hermanos, cualquier poder real que Simón tenía era de Satanás, no de Dios. En el mundo antiguo había una clase de astrónomos y científicos conocidos como magos. Mateo 2:21. Pero acá también menciona magos, pero Simón, este es un hechicero, un brujo, artes de magia. No es estos científicos astrónomos que eran en Mateo capítulo 2, ¿ya? Son diferentes. La palabra en el original para este tipo de mago es otro, se refiere, ¿ya? Simón estaba atónito. Fue convencido por la predicación de Felipe y sus milagros asombrosos, hasta el punto en que declaró la fe y fue bautizado. Los samaritanos reciben el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les imponen las manos. Les imponían las manos, ¿ya? Aquí hay unos textos de la imposición de las manos. Hechos 9:17, 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6, ¿no? Eso es muy importante, hermanos. En la imposición de las manos en el Antiguo Testamento era traspasar, ¿no? Traspasar mi pecado al cordero, y el cordero era sacrificado, el sacerdote recibía la sangre y el sacerdote lo llevaba al altar y ahí derramaba el traspaso de mis pecados hacia la ovejita. Aquí es un traspaso de una unción, algo así, o de una autoridad, de una imposición. Eso también es el mismo texto en San Juan, cuando los apóstoles estaban encerrados y Jesús se presentó, le sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí también les impuso las manos. El original dice que también hubo imposición de manos ahí. Bueno, lo más importante es que recibieron el Espíritu Santo. Qué lindo. ¿Ya? Esta semana vino un joven temprano a buscarme. Entonces oramos y puse la mano también sobre él. Y él dice, pastor, algo caliente me vino a mi cuerpo. Bueno, habré estado con temperatura alta, le digo, pues, ¿no? Pero no creemos esto. Creemos que hay una bendición en poner las manos, orar por los enfermos, también bendecir a los hermanos. Es muy importante, ¿ya? Esta es una llenura del Espíritu Santo que siempre debemos desear y buscar. Ay, fue en ese tiempo, nosotros también debemos cada día permanecer llenos del Espíritu Santo. Hay que buscar, ¿ya? Entonces, la petición egoísta de Simón, ahí está la petición. Simonia es la palabra para el pecado de comprar o vender oficios o privilegios de la iglesia porque se hacen en el mismo espíritu de este Simón. ¿Ya? Félix traduce la frase tu dinero perezca contigo así, al infierno contigo y tu dinero. Felipe no podía ver dentro del corazón espiritual de Simón y saber con plena certidumbre que era sincero en su fe. Una persona orgullosa puede dar una muestra exterior de fe porque es lo correcto ante los ojos de los demás,
pero en las partes secretas de su corazón puede que no se sometan a Jesucristo. ¿Ya? Esto es muy importante porque hay gente también que confiesa a Jesucristo como Señor, quiere bautizarse, pero su intención, su forma de pensar es otra. Algunos jóvenes son bautizados no porque ellos quieren, yo quiero a la chica nomás, a la enamorada, y a veces se disfraza con una falsa profesión de fe. Bueno, Felipe lo vemos muy sincero abriendo su corazón, dice, wow, yo no sabía esto, más bien oren que Dios tenga misericordia de mí, ¿no? Felipe le predica al etíope, eso faltó la lectura. Ya, vamos a leer hasta acá. O algunas preguntas antes de avanzar. No hay preguntas. Vamos a la segunda lectura entonces del versículo. Pastor, Sí, pastor. Yo quería consultar algo. ya, adelante. Con respecto a la imposición de manos, pero para bendecir, dice, no, escuché hace un momento. ¿En qué sentido, pastor, estamos hablando de la imposición de manos para bendecir a los hermanos? Eso no me quedó tan claro. A ver, allá. Bendecir en su ministerio pastoral, por ejemplo, a los pastores. Bendecir que Dios recupere en su enfermedad. Yo tengo una idea. Sí, adelante, a ver, habla más. Disculpe, pastor, que lo corte, pero yo tengo una idea, ¿no? Que Sí. al bendecir a alguien, o en este caso a nuestros hermanos, es como que darle un apoyo material o un apoyo emocional, o no, pero o sea, no me quedó claro en ese punto de imponer las manos para bendecir. Pues yo tengo mi punto de vista, no sé, si yo quiero bendecir a los hermanos, a una persona, voy, de repente, ¿no? Un ejemplo, yo lo veo, el hermano de repente no tiene trabajo y yo voy y de repente le digo, hermano, le doy algo, ¿no? Económico para que pueda subsistir, ¿no? Hasta que consiga un trabajo. Para mí eso es bendecir a un hermano. No solamente decirle, hermano, te bendigo, porque no podemos usar el. Ya, excelente, muy bien. Gracias, Maxito. Sí, el término está muy correcto, lo que menciona, ¿no? Y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esa imposición de manos en capítulo 3 también trajo sanidad, ¿ya? Entonces, la imposición de manos es un poquito amplio, ¿ya? Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, también impone las manos, ¿ya? Es como el pecado, el sacerdote Juan el Bautista viene de esas líneas como sacerdote, ahora es como prepara el camino, ¿no? El Cordero. Juan el Bautista es símbolo del pueblo pecador, poniendo las manos sobre Jesús en el bautismo. Ya, es como traspasar los pecados del pueblo a Jesús. Es un símbolo, porque él iba a ser el Cordero. Él dijo, he aquí el Cordero que quite el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces la palabra bendición, poner la mano, también es dar espiritual, material,
dar poder, autoridad. No. Esa es cuando se instala también los diáconos, los presbíteros, hay imposición de manos sobre ellos en la iglesia. Eso, yo estoy dando autoridad. Y no solamente autoridad, también estoy orando, estoy bendiciendo su vida, su ministerio, su futuro, ¿no? Entonces, ayuda mutua también estoy bendiciendo, ¿no? Sí, nuestro lenguaje, nuestra traducción es muy rica, muy rica. Es que sí, no hay que irnos solamente por un lado, ¿no? Sí, pastor, creo que se me cortó al momento que estaba dando mi opinión. Yo lo decía más como que lo estaban utilizando o lo utilizan hoy en día como uso personal, ¿no? Al Espíritu Santo o como quien dice, yo te bendigo, te bendigo, te bendigo y comienzas a bendecir a todos, ¿no? O sea, no somos Dios, no somos, me imagino, ¿no? No somos personas, no sé, semidioses para poder bendecir a alguien. Si se bendice es con algo, ¿no? Como usted lo está explicando. Ya, muy bien. Gracias por tu aporte. Entonces, seguimos. Ya, vamos al siguiente párrafo, la lectura. A ver, ¿quién lee claro y fuerte? Voluntario. El versículo 26, ¿no, pastor? Así es, del versículo 26 hasta el 40. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, tenía de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén, pastor. Amén. Qué maravilloso este párrafo, ¿no? Felipe, dejando la multitud, va a ministrar a una sola persona. Obediente.
¿ya? Yo quiero más obediencia que sacrificios. Esa fue la palabra de Samuel a Saúl, ¿no? Y obediencia. A ver, ¿alguien tiene que añadir a la lectura algún comentario que te habló el Señor acá? Ahí vemos el poder, pastor, también del Espíritu Santo obrando. De alguna manera, hay momentos que el Espíritu habla. Muchas veces, a veces no podemos entender. Y yo comprendo, ¿no? Algunos hermanos que no entienden todavía la forma como el Espíritu te mueve y puede hablarte, puede tocarte, y puede moverte y puede hacer muchas cosas, hasta convertirte, así como hizo con este etíope. Y damos gracias al Señor, porque Dios no solamente es de ayer, es de ahora también, pastor. Y Así obra, es. y camina, Correcto. y te impulsa. Y el Muy que bien. tiene oído, oiga. A Amén, ver, pastor. Y acá vemos la fidelidad del Señor, que cuando alguien lo busca, porque ahí dice en el 27 que había venido a Jerusalén a adorar, y lo busca y está leyendo la palabra, o sea, se sumerge en la palabra buscando al Señor, que para él todavía no es desconocido, como el Señor tiene misericordia y hace que hace siempre, manda a sus siervos para que pueda ser abiertos sus ojos y pueda conocerlo más. claro, excelente. Pastor ¿Alguien David, más? Sí, Pastor, ¿cómo está, pastor? Le saluda el hermano César. placecita. ¿Cómo está llegando recién el trabajo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, perdón. Buenas noches. Pastor, aquí yo entiendo el tema de Felipe, cómo Dios dice, cómo le hace el Señor, o sea, a través del ángel, ¿no? Le ordena, le dice, ¿no? Levántate y anda al sur. Es a veces, no es como obligación, ¿no? Pero es algo que Dios manda, ¿cierto? Y a veces yo pienso que esa es la obra del Señor, que nosotros también tenemos que obedecer, ¿no? Y el tema de eso que él se fue, ¿no? Levanta y se fue. Sucedió, dice, en Etíope, ¿no? Y era el eunuco funcionario, ¿no? Ahora, aquí nosotros podemos, ¿no? También realizar esta obra del Señor, sea quien sea, ¿no? Y hablándole la palabra, evangelizándose, cualquier persona que sea, a veces en nuestras iglesias, quizás mente, ¿no? Y jóvenes quizás que prepararles también para eso, o hermanos quizás que no están ahí, tanto en tu barrio, ¿no? En tu densidad, en tu trabajo y muchas cosas más, ¿no? Pero lo más interesante, pastor, lo que yo veo aquí es, dice, cuando subieron al agua del Espíritu, dice que el Señor lo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando y anunciaba el evangelio. O sea, yo pienso, arrebató, o sea que el Espíritu Santo se lo mandó como Superman o como patrón, algo así. Así es. Esto es como se dice, una antesala del rapto. Lo sacó de un lado y lo puso a otro lado. Ya, esto es muy interesante. Avancemos. pastor, ¿Sí? también quisiera dar una apreciación, ¿no? Lo que pasó también fue dos cosas importantes, ¿no? Como dijo César, la obediencia y también que el etíope creyó, ¿no? O sea, son dos cosas importantes, obedecer y creer. Sí. Eso sería, pastor. Ser guiados por Dios, dejar que Él trabaje y ser obedientes, ¿no? Se dejó guiarse por el Espíritu Santo, está direccionado, Dios le habla por un ángel. ¿Qué experiencia? ¿Cuántos de ustedes no quisieran, ¿no? Que Dios te hable así? Pero Dios te habla, nos ha dejado la revelación maravillosa, la palabra de Dios. Si quieres experimentar el poder de Dios, escucha la palabra de Dios, ¿ya? Cree la palabra de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios. Felipe no tenía ahí mucho material de la palabra, solamente los
gente importante, rica, podría comprarse un papiro para leer. Y este hombre de la Candace, sentado sobre tesoros, ¿cuánto le habrá costado tener ese libro de Isaías, ¿no? Y está dando lectura y le dice, acércate. Nada más. El Espíritu Santo también nos dice, acércate. Satanás también pone las cosas así, pero tú tienes que tomar la decisión. Ahí Felipe le preguntó, ¿no? Ya, ¿entiende lo que lee? Y empezó a ministrarle, a explicarle, y le ayudó. Y finalmente, sabemos la historia, terminó en bautismo. A ver, vamos a compartir lo que tengo acá y después pueden añadir algo más. Muy bien. Tu audio, hermano César. ¿Mi audio? No, está bien, siga, no, pastor, siga. No, Aló, aló, hermano aló. César, creo que quería compartir. Ya. Pastor, no, un toque nomás. El tema es que es muy importante esto, ¿no? Porque le dice, acércate y júntate con él, ¿no? O sea, en ese carro. Y él dice bien claro, dice, no hay nadie que me enseñe. Hay muchos términos, pastor, tanto en las iglesias o no personas que a veces no conocen la palabra de Dios. A eso vamos, ¿no? A enseñar, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Porque muchos vemos así que leen, pero no entienden. Ese es el término, pastor. Esto es muy importante, ¿no? El discipulado. Entonces, del versículo 26 al 28, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, es dirigido a un funcionario del gobierno etíope. Del 29 al 31, el etíope invita a Felipe a explicar la Biblia. Es muy importante la explicación. Por eso necesitamos que nos ayude a entender, explicando un pastor en la iglesia, un hermano maduro a un hermano nuevo. Necesitamos discipulado. Empezando en el pasaje de Isaías, Felipe predicaba de Jesús al etíope. Discipulado es muy importante en la iglesia, ¿ya? Si usted quiere abrir una iglesia nueva, haga discipulado. Empiece con eso. Discipulado, libro por libro, enseñando, va a ver los resultados. 36 al 38, el etíope cree y es bautizado. Este pasaje muchos también toman acerca del bautismo, que es por inmersión, que tiene que ser adulto, hacer una confesión de fe, ¿no? Y el río Entonces, también. que tiene que ser en el río, ¿no? Acá lo toman cuando dice salieron del agua, descendieron y salieron del agua. Eso no significa que fue sumergido tampoco, ¿no? Lo más importante es que había agua. La cantidad en el que estaba viajando, muchos dicen que era verano, el río estaba muy posible con muy poquísima agua donde no se podría sumergir a una persona. Bueno, es asunto de investigación más, ¿no? Él es el Hijo Divino y que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón, ¿ya? Y Dios trabaja y hay que dejarnos guiar, ¿ya? Y tengo acá algo más, a ver. Ya, la partida misteriosa de Felipe. El Espíritu del Señor llevó a Felipe cuando él y el etíope salieron del agua. El gozo del etíope siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto, anunciaba el evangelio en todas ciudades. Wow. Qué glorioso, qué precioso, ¿verdad? A ver,
Ya les dije, una maravillosa obra, ¿no? De ver el rapto ahí de un lugar a otro. Ya, esto es muy interesante. Se nos dice que este hombre etíope había venido a Jerusalén para hacer negocios, ¿o para qué había venido? Ah, Para para adorar. Para adorar. adorar. Sí. Este tenía un propósito Mm. primordial, ¿no? Entonces, segundo, quizás ya otras cosas que hacer, pero este hombre es de Etiopía, mucho más grande que la Etiopía hoy en día, ¿no? Parece que algún de la reina que visitó a Salomón, la reina de Sabá, que vio esa gloria de Salomón y profesó, parece que esta reina, al encontrar con Salomón, ella habló del Dios de Israel a sus súbditos, a sus ayudantes. Entonces ellos ya hicieron que vayan a adorar, ¿no? Es una partecita. Él está buscando, ¿no? Más saber del Dios de Israel. Entonces en esa visita se encontró con la palabra de Dios y la palabra de Dios lo guía a Dios, ¿ya? Estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, a ver, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor tesoro que tenía ahí este etíope? Alexis Altamirano. A ver, ya te pillé, Alexis, no estás ahí detrás de ese. No, pastor, sí estoy. Yo Ay, 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 ay. no puedo hacerlo. No tengo facilidad para poder darle un. Ya se escucha atrás otro sonido. Bueno, ya. A ver. ¿Qué pregunté? A ver. Ah, No, ahorita me estoy moviéndome y no tengo mucho espacio para poder estudiar. Después antes sí tenía, pero ahorita no tengo mucho espacio. Disculpen, ya. mi pastor y compañeros. A ver. David y Samir. ¿Estás ahí, David? Samir. 1, 2, 3, Pastor, 4, 5. sigo Ahí trabajando, está. estoy acá intentando escuchar. Intentando escuchar muy bien. El tesoro más precioso no estaba debajo de su asiento o en los carros que llevaba. El tesoro más precioso lo llevaba en sus manos. La Biblia, la palabra de Dios. Su papiro. ¿Ya? Porque es, hermanos, San Juan capítulo 1 habla del verbo. El verbo ahí en el original es logos. Logos es palabra. Entonces, cuando tú crees en la palabra de Dios, confías en la palabra de Dios, entonces tú caminas con Dios. Eso es caminar con Dios. Es creerle la palabra de Dios. Es caminar por fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, él leyó, él entendió, le explicaron, obedeció. Obedeció. Lindo. ¿Ya? Esperamos que ustedes también puedan maravillarse. Gozoso. La palabra trae gozo, hermanos. ¿Ya? La palabra no es para cuestionar, discutir, es para aprender. Trae gozo. Usted será el hombre más feliz. Usted lee, usted le estudia, la medita. Haga 5 cosas. Oiga, lea,
medite, memorice. ¿Cuántos van? Ya, aplíquelo. 6 creo ya. No. Haga con la Biblia esas 5 cosas. Oiga, lea, memorice, medítala, aplícala. ¿Ya? Ese sea tu tesoro todos los días. El tesoro se lo agarra todos los días. Es la palabra de Dios, es viva. La letra es muerta, pero la palabra es viva. Tiene poder cuando la guardas. Limpia tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Tu palabra me ha hecho más sabio que los enemigos. ¿Te quieres sabiduría? Léala la palabra del Señor. ¿Ya? No le cuestiones, simplemente esto, Señor, es para mí. ¿Ya? Estaba haciendo mi devocional ayer creo, y leía de Faraón. Señor, mi corazón era así como de Faraón, pero tu gracia me alcanzó, nada más. Wow, eso hace Dios. ¿Ya? ¿Algo más? Preguntas. A ver. ¿Quién ha leído este capítulo? Saque sus 2 preguntas. Usted está acumulando. Usted en el sílabos dice que tiene que sacar 2 preguntas por capítulo. ¿Ya? Usted tiene que presentar eso. Es prueba de su lectura. Si usted no presenta es porque no ha leído la palabra del Señor. Si no presenta, no deje que se acumule al último. Usted, fácil, hermanos míos. Temprano al levantarse, lea un capítulo. Antes de desayuno, tenga su Biblia en su mesa. Lea otro capítulo. Al almorzar o en su trabajo, un capítulo. En la tarde, en la cena, otro capítulo. Antes de dormir, un capítulo. Sin dificultad ha leído 5 capítulos. Sin esfuerzo mucho, sin hacer tanto esfuerzo, ha leído tanto ya, 5 capítulos. ¿Ya? No, voy a ponerme al día. Usted no aprende nada cuando usted lee por completar, lee la Biblia. ¿Ya? Hay que leer diariamente. Ustedes son estudiantes. Diariamente nos transforma, renovamos nuestra mente, ¿ya? Con la palabra del Señor. Bien, pasamos al siguiente capítulo, pero tenemos 15 minutos más, ¿ya? Pasamos al capítulo 9. Muy importante ese capítulo. ¿A quién le toca? Pastor, ya estoy listo para el capítulo 5. Alexis, ya pasamos. La próxima clase, bien preparado. Al inicio, ¿ya? Capítulo 5. Ya ahorita sé que ha estado apagada la cámara. Detrás, no sé, buscando, querer hacer. Recién va a ser. Bueno, no soy... No, sí lo tengo hecho, pastor, desde la semana antepasada. Sí lo tengo hecho, ¿no? ¿Tienes hecho? Ah, Que lo Sí, haga lo mejor tengo hecho hoy ya. ya, te creo. Adelante, a ver. Capítulo 5. Cosas puntuales que no hayamos ya mencionado, sino añade, ¿ya? A ver, máximo 5 minutos. Adelante, Alexis. Prende tu cámara, porque ese es el maestro que tiene que exponer, mostrar su rostro también. Ya. Ya está bien, pastor. ¿Me pueden escuchar? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, Alexis. Ya, adelante. Hoy. Se fue su señal. Bien. Está activado su micrófono. Parece que... Bueno. Señal. Hola. Sí.
Ya, Alexis, a ver, adelante. Mm, Alexis. No se te escucha, Alexis. Ya. Hasta que va arreglando, entonces vamos a capítulo 9. ¿Quién le toca? 9. Creo César que, Genaro al Chávez. parecer, pastor, creo que le toca al hermano. Hola, hola. Hola, hermanos. Ya, adelante. Vamos, Adelante, César. Alexis. Capítulo 9. Hasta que va arreglando Alexis su internet, Tu audio. todo. Ya, su cámara también. Está prendiendo su cámara recién. Ahí atrás para que prenda su cámara. Tranquilo. Ya, vamos, César. Dale, adelante. Es Ya. un decir nomás, perdón, Alexis. ¿Ah? Alexis, tú eres extranjero, Alexis. Ya, bueno, o sea. Muy importante, Hechos 9, capítulo 9, ¿cierto? Del 1 al 43. Pero acá veo en Hechos 9 el propósito de Saulo, ¿no? En viajar a Damasco. A leer todo este capítulo, aquí veo que Saulo, respirando aún, digamos, amenaza y muerte también que él tuvo contra los discípulos del Señor. Pero acá, antes de todo, acá yo he visto, pastor, cómo Saulo, siendo un perseguidor de cristianos, de creyentes, dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Saulo, perdón, ya iba a una misión a encontrar cristianos y quizás a matarlos, ¿no? Y llevarle a presos. Y Saulo ahí recibió una autoridad del sumo sacerdote de Jerusalén. ¿Para qué? Para ir más allá de Judea y llevar a los judíos para ser juzgado ante el Sanedrín, ¿no? Lo cual el sumo sacerdote podía, digamos, ser. Los romanos también no podían permitir en el Sanedrín, ¿no? Ejercer justificación civil, criminalización, muchas cosas más. Pero ahí dice que también Dios tuvo un encuentro con Pablo en el camino a Damasco, porque dice en 3 al 6, dice que más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz al cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz, decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso de Dios, temeroso dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá dónde ir. Acá yo veo, pastor, que como la respuesta inmediata, ¿no? Que cuando el Señor se presentó, él estaba temblando y era temeroso, estaba un poco temeroso. Pero Pablo en realidad, él sabía, Pablo, la escritura, ¿cierto? Sabía la escritura, pero él no podía creer que era un Jesús o el Hijo de Dios. Él sabía las escrituras antiguas. O sea, Pablo sí estudiaba la palabra de Dios. Porque acá dice bien claro, ¿no? Entonces, y él temblando y temeroso. Entonces, ¿qué quiero hacer? Dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Pablo ya estaba dispuesto ya. Y ese es el momento, pastor, indicado que a veces nosotros como cristianos, o cuál es nuestro deber también, ¿no? Si el Señor nos presenta, nos dice algo a obedecer su obra, el Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cierto? Entonces, algo así como Saulo, ¿no? Saulo un poco que tuvo temor de Dios. Yo creo que también nosotros debemos tener temor de Dios, ¿no? Y hacer las cosas con obediencia. Y acá veo que Saulo fue confrontado también a la verdad de la naturaleza, ¿no? De su crimen y el que él perseguía tanto a Dios o no al hombre. Porque no perseguía al hombre, perseguía a Dios. Y acá veo, pastor, tanto en el capítulo 10,
perdón, el versículo 10, que más que todo en Saulo, cómo Dios cambia a un hombre, ¿no? Y yo veo que también, cómo Dios, o sea, para el Señor no hay un corazón duro, para el Señor no hay un corazón, digamos, terco, duro en padecer, ¿no? Si el Señor tuvo que cambiar a Saulo, este hombre, que con cólera, con odio mataba a los cristianos, así el Señor los cambió. ¿Cuánto nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos cambiar varias personas? Tan solo decir la palabra de Dios, evangelizar la palabra de Dios y convencer que el Señor está vivo y quiere que tú conozcas el amor tan grande de Él, ¿no? Y acá veo que en el capítulo 10, el versículo 10, habla que también que había entonces en Damasco un discípulo también llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos ser Ananías también, no? El Señor nos puede hablar a través de la palabra y decir, Señor, heme aquí, anda tu hermano, o anda, ve uno de tus hermanos quizás están en peligro, o le falta entendimiento, o muchas cosas más. Nosotros podemos también a ir a visitar, ayudar a alguien. Entonces, yo veo mucho término, pastor, en esta parte de la vida de Saulo, ¿no? La vida de Saulo, pastor. Y el Señor dijo, levántate y ve a la calle la llamada derecha y busca la casa de Judá. Y uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea, Saulo ya estaba orando ya. Él estaba ya pidiendo en oración, pastor, a través, porque él vio al Señor, ¿cierto? ¿Cuántos hombres o mujeres quieren buscar a Dios, pero no tienen esa visión, no ven a Dios? Y el Señor así de repente cambió a Saulo. ¿Y cuántos nosotros podemos cambiar y hacerle ver a esas personas que están ciegas, hacerle ver al Señor y hacerle cambiar también su corazón a estas personas, ¿cierto? Entonces yo creo que, entonces ahí Ananías respondió, Señor, muchos acerca de este hombre, dice, han hablado acerca de este hombre que ha hecho cosas malas, ¿no? Que ha asesinado. Pero en el 13 también vemos que entonces que Ananías también respondió, Señor, he ahí, he oído que mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, ¿no? Pero acá lo más importante, pastor, le dijo, el Señor le dijo, ve, porque dice que es instrumento escogido, me es este, dice. Yo a través de estas clases, pastor, entonces, quizás el Señor nos ha escogido como instrumento, quizás, ¿no? Para llevar la palabra de Dios, para llevar su pastorado o su enseñanza, quien sea, ¿no? Por eso que a veces yo comprendo esto, ¿no? Cómo Dios escoge a tal persona, ¿cierto? Y también último veo también a Pedro, ¿no? A Pedro también fue escogido, pero también hubo ahora de Saulo, hablando de Saulo haciendo un perseguidor de cristianos, ahora es como que se volteó la torta, ¿cierto? Ahora el hombre es perseguido por los sacerdotes, por los romanos, ¿no? Porque ahora él predica la palabra de Dios. ¿Me cuenta, pastor? Entonces hay un término de esta cosa que me impactó, pastor, de Saulo, ¿no? En su vida y muchas cosas más. Amén. Amén. Ya, Cecita. Ya. Una pregunta, César. Con toda sinceridad. ¿Has preparado para exponer o no? Pastor. La pregunta de rigor. ¿Te has preparado para exponer o no? De verdad, pastor, o sea, he estudiado lo que es de hecho, pues, y más que todo, también un poquito que me han enseñado hechos, ¿no? Y, sí, o sea, y más que todo le paro escuchando muchas prédicas de hechos, pastor. Ya, ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ataca nuestra ciencia, conciencia, la ciencia del conocimiento. Una cosa es estudiarla, ayudarla, aplicarla para nuestra vida. Otras cosas
agarrar de diferentes cosas para el momento. ¿Ya? Entonces, hay que intentar por lo menos leer. A ver, Me César. me gusta, pastor, o sea, a mí, no sé, pero Ya. he visto algo de Saulo, me encanta porque no Ya, solamente un ratito. el libro de Hechos. Ok. César, lee puntualmente tu pregunta que has escrito del capítulo 9. Tengo dos preguntas, ¿no? Pues es tan fácil, eso que lo saben, pero acá dice, digo, ¿cómo Saulo sabía la visión de Ananías? Una, ¿no? Que vendría para recobrar la vista. Y lo otro es, después de la conversión de Damasco, ¿por qué Saulo se fue por 3 años en Arabia? Ok, ya. Eso nos ayuda a nosotros porque eso a mí me dice, ha sacado, ha leído. Entonces, ahí puedo poner nota. Nota, ¿ya? Muy bien. Ya. Vamos a leer y de ahí nos vamos al receso, ¿ya? Leer, tenemos 2 minutos, intentamos avanzar un poquito. ¿Ya? Vamos entonces al capítulo 9. A ver, ¿quién dice yo? La lectura que alguien todavía no ha leído. A ver, Maxito. Presente, maestro. Estoy conduciendo. Ya, muy bien, entiendo. Ya. A ver, ¿quién? Joseph Lezameta. Amén, pastor. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y si te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de la derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. Cuántas
¿cuántos males ha hecho a tus manos en Jerusalén? Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, he enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí nomás, gracias. Ya pasó. Muy bien, vamos al receso y volvemos a ver, 8:45. Un cuarto para las 9, ¿ya? Tenemos que avanzar un poquito más. Ok, gracias.